Debe ser muy interesante poder entender un poco cómo la iglesia en el primer siglo convivía. Estamos sobre el tema ¿qué iglesia quería Jesús? Y hoy conversaremos acerca de la dinámica de la iglesia, de lo que se llamó en el primer tiempo la comunión o coinonía, pero que iba más allá de eso. No encontramos ahora personas reunidas en una sinagoga, en donde las mujeres están aparte, los hombres en otro lugar, en donde no se permite a ningún tipo de cultura aparte la judía o aquellos que se convertían al judaísmo mediante la circuncisión y la práctica de la ley. No, estamos hablando de algo más abierto, en donde esclavos y libres, los bárbaros y los de otras diferentes culturas, hombres y mujeres están reunidos en torno a la mesa, a esa llamada comunión que los invitaba ahora el Espíritu Santo. ¿Cómo era ese actuar entre ellos? Estoy convencido que los apóstoles estaban haciendo una réplica de lo vivido con Jesús. Jesús amó a todos. Jesús protegió a todos, aquellos que estaban en condiciones infravaloradas. Pero ahora la iglesia está habilitada para convivir y para seguir adelante mediante el Espíritu Santo que les he dado a los creyentes en el bautismo. Ahora los creyentes poseen el Espíritu de Jesús y hay una dinámica diferente que vamos a observar. Vamos a partir de un concepto que es similar a la coinonía, pero que quizás en otra forma lingüística el apóstol Pablo lo expresa mediante una expresión sencilla, la expresión recíproca unos a otros. Hay una lista en donde se muestra esa dinámica a la que se invita a la iglesia para que ellos consideren la obra de Dios en su propia vida y puedan compartirla y retroalimentarse nutriéndose unos a otros, porque todos recibimos del mismo espíritu. No hay personas más espirituales que otras, porque todas tienen el Espíritu de Dios. Quizás algunas han madurado más su vida y han estado más en conciencia de seguir la imitación de Jesús, pero todos los creyentes son considerados espirituales. Voy a citar unos textos rápidamente, solo para observar la dinámica de lo que Pablo expresa a las iglesias. Les dice, por ejemplo, que deben tener un mismo sentir los unos con los otros. Les dice que deben estimarse en más los unos a los otros. Les dice que se deben acoger mutuamente y que deben amonestarse unos a otros, que deben saludarse con el beso santo, y todo esto está en la carta de Romanos. A los corintios dice, deben esperarse los unos a los otros. Y en Corintios dice también, deben preocuparse lo mismo los unos de los otros. A los Gálatas escribe, sírvanse por amor los unos a los otros. Ayúdense mutuamente a llevar las cargas. Consuélense mutuamente, le dice Pablo a los tesalonicenses. Y allí a los mismos les dice, edifíquense los unos a los otros. Vivan en paz unos con otros. Háganse mutuamente el bien. Esto está en Tesalonicenses, en la primera carta. A los efesios les dice, sopórtense unos a otros por amor. Y allí mismo, sean bondadosos y compasivos unos a otros. Sométanse los unos a los otros. Y a los de Colosas, sopórtense unos a otros, perdónense mutuamente. En Santiago, oren los unos por los otros. Pedro les escribe, ámense sinceramente los unos a los otros como hermanos. Sean hospedadores unos con otros y no murmuren. Revístense de toda humildad. Juan en su primera carta dice, manténganse en comunión unos con otros. Así que la iglesia primitiva fue fiel al programa de Jesús. En toda ciudad donde vivían creyentes, por ejemplo, había una o varias familias que ponían sus casas
a disposición de la comunidad para reunirse, con su hospitalidad, una hospitalidad que significaba desprenderse de la privacidad muchas veces. Ellos prestaban sus casas para que se convirtieran ellas en el centro de la vida comunitaria. Servían de apoyo a algunos cristianos que se encontraban de paso. Se daba hospedaje no solo a los mensajeros que viajaban por encargo de una comunidad, como refiere 2 Corintios 8:23, sino también a creyentes que viajaban por motivos personales. El dar alojamiento a los hermanos era un papel importantísimo en la iglesia primitiva. Esto debía ser algo muy novedoso. Una cosa es que se hospedaran entre los judíos, pero la otra es que los judíos recibiesen a los gentiles o los gentiles recibiesen a los judíos. Hay un milagro aquí que está sucediendo en la iglesia que Jesús quería. Y es la nueva familia que Jesús prometió a los apóstoles. Ustedes recibirán más hermanos, hermanas, hijos, hijas y hasta posesiones. El término hermano esconde la práctica concreta de esas comunidades. Así que hermano y hermana no son solo bellas palabras. El espíritu de fraternidad tendrá unas realidades concretas y prácticas. Hablé en el episodio anterior acerca del caso de Pablo enviando a Onésimo a Filemón, el esclavo que había escapado, y que la providencia de Dios llevó a ese esclavo a Pablo, y Pablo lo convierte y lo regresa a Filemón. Y les digo estas palabras porque son bellísimas, las voy a leer en un lenguaje más sencillo. Pablo dice: estoy muy contento y alegre porque con tu amor, hermano, has animado al pueblo de Dios. Esto le dice a Filemón. Así que, aunque siendo tu hermano en Cristo, puedo atreverme a decirte qué hacer, yo prefiero suplicártelo en el nombre del amor. Yo, Pablo, ya viejo y ahora prisionero por la causa de Jesucristo, te pido un favor para Onésimo, quien se ha convertido en un hijo para mí aquí en la prisión. Antes, él no te era útil, pero ahora se ha vuelto muy útil para ti y para mí. Te envío de nuevo a Onésimo, aunque eso me parta el alma. Me gustaría que se quedara conmigo para que me ayudara en tu lugar mientras estoy prisionero por haber anunciado las buenas noticias. Pero no quiero hacer nada sin tu permiso, para que no hagas el favor por obligación, sino por tu propia voluntad. Tal vez Onésimo fue apartado de ti por un poco de tiempo para que pudieras tenerlo de vuelta para siempre. Ya no vuelve como un esclavo, sino como algo más valioso que un esclavo, como un hermano querido. Yo lo aprecio muchísimo, pero tú lo apreciarás aún más, dice Pablo, no solo como ser humano, sino también como hermano en el Señor. Si me consideras tu hermano en la fe, entonces recibe a Onésimo de nuevo, como si me recibieras a mí. Si Onésimo te ha tratado mal o si te debe algo, yo lo pagaré. Yo, Pablo, escribo con mi propia mano, estoy dispuesto a pagarte lo que Onésimo te deba, por no decir que me debes tu propia vida en la fe. Entonces, hermano, hazme este favor como seguidor del Señor. Esto me levantará el ánimo como hermano en Cristo. Te escribo esta carta confiado en que harás lo que te pido y aún más. Filipenses, versículos 7 al 21. Qué hermosa trato que Pablo está dando aquí. Cuántas luces está arrojando ahora sobre lo que es una nueva comunidad. La palabra hermano se repite una y otra vez, porque para Pablo era una novedad bellísima. Ya no solo llamaba hermanos a los judíos y contemporáneos o a aquellos que eran colegas en el viejo tiempo como fariseos. Ahora llama hermano a todos los hombres que aceptan a Dios como Padre y a Jesucristo como Salvador del mundo. Así que este texto que he leído nos interesa no solo porque presenta la manera concreta de cómo se trata a un hermano,
utilizándolo en esa iglesia primitiva, sino también por la forma de argumentación empleada aquí por Pablo. A veces en nuestras relaciones se cruzan en diferentes formas dentro de la comunidad. No podemos decir que tratamos a otra persona de la comunidad como un cliente y luego en la reunión lo tratamos como hermano. No podemos decir que tenemos tratos entre nosotros sirviéndonos con una compensación, quizás por un trabajo, por un servicio, y luego decir mientras estás trabajando para mí o yo para ti, lo hacemos solamente como empleados y como patrones. No, la hermandad está por encima de todo. Y esto hace una novedad concreta en la vida de cualquier comunidad. Es que el amor al otro tiene que derribar todas las fronteras del grupo, de la nación, de la raza, de las condiciones y de los estratos. ¿Qué iglesia quería Jesús? ¿Qué iglesia tenemos nosotros? Soy Ricardo Martínez, les hablo de la ciudad de Bucaramanga. Espero que pasen este día muy contentos en el Señor.